Hola, a continuación les voy a mostrar cómo es el proceso de apertura de las capacitaciones de Adiestra. En este caso, para la Sociedad Colombiana de Evaluadores tomar la decisión de participar en esta alianza estratégica. En primer lugar, se tiene un temario detallado. ¿Por parte de quién? Seguramente Adiestra podrá tener uno, otro podrá ser especialmente solicitado por la Sociedad Colombiana de Evaluadores porque detecta una necesidad o encuentra una oportunidad. Entonces, ese temario en principio es evaluado por un comité de la Sociedad Colombiana de Evaluadores que decide cuánto sería más o menos el tiempo de diferido, el tiempo real que se le va a dedicar en audioclases, evalúa quiénes pudieran ser los docentes, etcétera, etcétera. Tiene que ser docentes muy calificados, siempre, obviamente las alternativas no puede ser una, sino que deben ser 2 o 3 de los docentes para que no haya una dependencia de que el temario siendo interesante, solamente tengamos a un docente que nos ponga las condiciones de desarrollo y desempeño del trabajo o de la capacitación. Entonces, se convoca al docente, se le explica el temario, se le pregunta si tiene una posibilidad de considerar dictarlo. Si él dice que no, pues nos preguntamos, ¿hay otro docente? Y volvemos a analizar con ese otro docente cuál es el temario, cuánto es el tiempo, le explicamos cuánto es el tiempo que tiene que dedicarle, cuál es el tiempo diferido, cuál es el tiempo real que el docente debe dedicarle. ¿Ok? El real es las audioclases, el diferido es el tiempo que le va a dedicar a la elaboración de los cuestionarios, que no es solamente las 25 preguntas con las que normalmente se evalúa, o póngale 20, sino que cada pregunta debe tener una alternativa de 4 o 5, o sea, un tema que él quiera evaluar debe tener una alternativa de 4 o 5 preguntas, porque con la capacitación virtual lo que se busca es que si bien hayan varias alternativas en la evaluación, también que el participante no siempre tenga el mismo examen. Entonces, como eso funciona de manera aleatoria, pues el software sencillamente le asigna unas preguntas que midan lo que quiere evaluar el docente, pero nunca son el mismo examen. Entonces, si hay un acuerdo con el docente, entonces se pasa a la definición de los costos, cuánto es lo que aspira el docente, cuál es la intensidad, cuál es el programa, cómo se dictaría, y eso lo hace no el docente, porque ya nosotros tendríamos la información de cuál es la disponibilidad o no del docente, y le diríamos que Adiestra y la Sociedad Colombiana de Evaluadores le dirá cuál es la capacidad de que se dicte o no se dicte. ¿Ok? Entonces, después, posteriormente, se evaluaron la definición de costos, la intensidad del programa y etcétera, y se pasa a hacer la socialización o la sensibilización del programa o del curso o de los niveles, etcétera, etcétera, a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de todos los medios que puedan tener, y se deja un plazo de 5 días para ver qué tanto interés pueda haber, porque ya sabríamos cuánto sería el punto de equilibrio. De no lograrse en los 5 días, no nos desgastamos, sencillamente vemos que no es la oportunidad o que el tema no tiene realmente la convocatoria que teníamos en mente, y entonces sencillamente pues o se pospone o se deja para una futura ocasión o lo que sea. Si sí se logra el interés y además el punto de equilibrio más o menos, entonces se hace una convocatoria de matrícula. En muchas ocasiones alguien presenta interés, pero realmente a la hora de la convocatoria de matrícula pues no termina teniendo una dificultad, o definitivamente ya no muestra tanto interés, ya tiene otras complicaciones, trabajo, lo que sea. Entonces el punto de equilibrio se tiene previsto, pero no es que es definitivo. Una vez que se define que hay muchos que están, supóngase que el interés lo mostraron 25 y teníamos un punto de equilibrio de 10, entonces el punto de equilibrio de 10, pues ya con mucha probabilidad se logra en la convocatoria de matrícula y se abre la convocatoria de matrícula. Si se lograron más de los 10 ya en la matrícula, pues entonces se hace la apertura del curso
si es por niveles del nivel, primer nivel, segundo nivel, o módulo 1, módulo 2, etc. Dentro de los 2 o 3 días previos a la audioclase, se debe suministrar al participante el material de apoyo virtual de esa primera audioclase. Es decir, los videos de clases diferidas, pueden ser del docente o de otro docente o de otro instructor en el tema. Por ejemplo, variables inversas es uno de los temas que se va a tocar durante la clase. Bueno, se le mandan videos, pueden ser del docente o pueden ser de YouTube, que hay muchas clases de cómo se hace el análisis de las variables inversas o de las, supóngase que fuera otro tema, pues supóngase que se tratara del tamaño de la muestra, entonces va a tratarse algo de la muestra en la audioclase, entonces para definirle el tamaño de la muestra, que no es el tema central, pues se le mandan los videos previos, ¿ok? Se le mandan textos en PDF, documentos de Word, documentos de PowerPoint, links de bibliografía interesante que ellos puedan tener. Se abren los foros para que participen, los foros virtuales, y entonces el docente tiene entonces durante los días siguientes a que se publica este material, antes de su clase, que hacerle un seguimiento y acompañamiento al participante en tiempo diferido, es decir, él entra obviamente de manera diaria, ojalá que continuamente, pero de manera diaria sí, a ver qué preguntas, qué inquietudes tienen los participantes con el material de apoyo, con el texto, que han intercambiado entre ellos, porque los participantes pueden intercambiar entre ellos no solamente inquietudes, sino que puede haber quien las aclare o quien les diga que piensa esto, y entonces en ese momento el docente, pues una vez que las lee, dice: lo que decía fulanito de tal, pues tienen mucho de cierto, pero no debería hacerse así, sino que debería considerarse esta y esta otra, etc. Esa es la parte de seguimiento y acompañamiento. Se viene entonces el día de la clase en aula virtual en tiempo real con los participantes, como lo hemos visto en algunas ocasiones, y si no termina después de la clase virtual el nivel o el curso, pues sencillamente se les convoca, se les vuelve a mandar el material de la siguiente lección, con 2 o 3 días antes de la clase, de la audioclase, en la clase del aula virtual. Se le comparte el material de apoyo, se le sigue haciendo seguimiento y acompañamiento. Si quiere, se le mandan tareas, también las puede mandar por la plataforma tareas, para que las entreguen y las suban a la plataforma. El docente las irá evaluando, también verificará cuál es el tiempo que le están dedicando a cada lección o a cada recurso que haya sido subido en la plataforma en esa lección, etcétera, etcétera. Y se vuelve a la clase siguiente virtual, donde él va a responder sus preguntas y también va a dar algún material que es el que estaba promoviendo. Ojalá que no sea el mismo, sino que en el material previo pues le asigne temas que tengan que ver con la materia, pero no con la clase en sí, porque de nada sale que yo le mande la presentación y después le salga dándoles el tiempo real la misma clase. ¿Ok? Y si después de esa clase sí se termina el nivel, entonces tiene 24 horas el alumno para presentar una evaluación virtual con el banco de preguntas que el docente ha elaborado y ha dado con todas las respuestas y preguntas, que se sube a la plataforma. En esas 24 horas, en el momento que él desee, va a presentar la primera. Deberá, si lo considera pertinente, se le sugiere que lo haga dentro de las primeras 12 horas para que tenga opción de presentar una segunda evaluación si no la aprueba. Si no la aprueba, pues tiene una segunda opción de pasar con el 80% la segunda. Y si nuevamente no la aprueba, entonces tiene la opción de presentar un trabajo. Ese trabajo o esa monografía, el docente le va a decir a cada participante diferentemente, muy personalizadamente, le va a decir: usted falló en tal y tales preguntas, usted debe hacerme un trabajo en esto y en esto y en esto. ¿Ok? Y entonces así el docente se da cuenta que ya al siguiente nivel o al siguiente módulo el participante ya tiene la misma capacidad o el mismo conocimiento que los demás participantes que ya lo aprobaron. Entonces, si presentó el trabajo o si presentó en la primera oportunidad y pasó, pues obviamente se le entregan las calificaciones de lo que hizo
y nos preguntaremos si una vez se le entregaron las calificaciones, se pregunta si se terminó el curso. Si no termina el curso y se abre entonces el nuevo nivel o módulo y se repite todo el proceso anterior con las lecciones, con el seguimiento, acompañamiento, con las clases virtuales, etcétera, etcétera. Y si sí está el fin del curso, entonces el docente dice, sí aprobó con 70 y tiene que ser con 75 como mínimo, ¿ok? Si aprobó, entonces, perdón, si no aprobó, no tiene derecho a ningún certificado. Ese alumno es como si no hubiese asistido, lo que aprendió le sirve de enriquecimiento personal o sencillamente le sirve de cultura general, pero no va a tener un certificado. El que lo aprueba tiene un certificado digital con la calificación obtenida durante todo el curso y las horas de dedicación que se tenían previsto como mínimo. ¿Por qué? Porque las cubrió. Así de sencillo, así termina el proceso de las capacitaciones con la diestra y si la sociedad colombiana lo decide, pues podemos tener una alianza estratégica con estas especificaciones. Un abrazo.